Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. El día de hoy vamos a conversar sobre la condición de sujetos sin capacidad contributiva a raíz de la reciente modificación al reglamento del impuesto a la renta. Esta semana, mediante el Decreto Supremo 233/2022, EF, se modificó el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta que establece los requisitos para justificar los incrementos patrimoniales a través de la obtención de préstamos de dinero. Estas modificaciones entran en vigencia a partir del 1 de enero del 2023, así como la regulación sobre los sujetos sin capacidad contributiva. Para poner un poco en contexto la modificación, recordemos que, de conformidad con la Ley del Impuesto a la Renta, se presume que los incrementos patrimoniales, cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta no declarada por ésta. Esto supone que el incremento patrimonial no justificado es el aumento en el valor del patrimonio de un contribuyente en el caso que no pueda acreditar fehacientemente de dónde proviene o cuál es la fuente que lo originó. Es importante recordar que para fines del impuesto a la renta el patrimonio es el conjunto de activos, ¿no? Bienes, una vez deducidos o restados los pasivos, las obligaciones de deudor tributario. Esta presunción de la ley del impuesto a la renta es una presunción que admite prueba en contrario y donde se da la carga de la prueba al contribuyente, ¿no? Al sujeto pasivo del impuesto. La modificación en concreto señala que estos incrementos patrimoniales no pueden justificarse con préstamos cuando el préstamo ha sido otorgado por un sujeto sin capacidad contributiva. Este término al que hace referencia la norma ya había sido introducido a inicios del año por el Decreto Legislativo 1532, que creó e introdujo las reglas para que la SUNAT califique a determinados contribuyentes como sujetos sin capacidad contributiva. Kitty, ¿nos puedes comentar qué cosa es un sujeto sin capacidad contributiva en el contexto del Decreto Legislativo 1532 que creó esta condición a inicios del año, en marzo de este año? Gracias, Gaby. Comentarles, como bien ha señalado, que tanto la declaración de sujetos sin capacidad operativa, esta nueva disposición de reglamento del impuesto a la renta, entran en vigencia el 1 de enero del próximo año. ¿Qué cosa es un sujeto sin capacidad operativa? Un sujeto sin capacidad operativa, dice la norma, es un contribuyente que, teniendo la posibilidad de emitir facturas, es decir, comprobantes que sustentan gasto y costo para fines del impuesto a la renta, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que están emitiendo dichos documentos. En la exposición de motivos cuentan un caso emblemático, Gaby. Cuentan el caso de un conocido local de restaurantes. Bueno, lo mencionan en la exposición de motivos con un nombre. No lo vamos a hacer aquí. Bueno, no sabemos en qué situación se encuentra esa empresa, pero lo cierto es que una señora anciana, como lo dice la exposición de motivos, de 84 años, junto con su hija, emitieron comprobantes de pago por servicios de panadería por 130 millones de soles, comprobantes de pago que nunca excedían los 3.500 soles y se emitían aproximadamente 10 comprobantes por día. Cuando fueron a investigar a la señora, bueno, pues descubrieron que la señora no tenía, lo dice la exposición de motivos, no estoy exagerando, no tenía ni un lapicero, ¿no? En buena cuenta no tenían ninguna infraestructura para proveer los servicios de panadería que estaba diciendo que estaba proveyendo. No tenía licencia de funcionamiento, no tenía computadoras, no tenía medios idóneos, etc. Evidentemente, esto era una forma de defraudar al fisco. ¿Por qué? Porque esos comprobantes sustentaban gasto y costo de este restaurante y de esa manera reducían su utilidad y incrementaban su crédito fiscal. Porque lo que nos comentaban es que es una norma que ha nacido en la SUNAT. Al decir que ha nacido en la SUNAT no significa que ellos la hayan creado, porque como bien dice la exposición de motivos, tanto en México como en Ecuador como en Colombia existe.
pero lo que han hecho es regular el procedimiento, ¿no? Si yo, SUNAT, observo que existe un contribuyente que está emitiendo comprobantes de pago y estos comprobantes no tienen un correlato real, pues yo, Administración Tributaria, voy a sospechar de ti, te voy a enviar una notificación, te voy a decir que hay ciertas características que me hacen pensar que no tienes capacidad operativa y se va a iniciar un procedimiento. Este procedimiento consiste en que me van a dar 30 días hábiles con una prórroga automática de 5 días hábiles en que la puedo solicitar siempre y cuando falten 3 días hábiles anteriores al vencimiento de los 30 días antes señalado, en el cual me van a señalar qué cosa es lo que se me imputa y yo como contribuyente tendré la posibilidad de desvirtuar y decir, no, señores SUNAT, yo sí soy un contribuyente que sí tengo esta capacidad y te lo demuestro de tal manera, ¿no? Una vez que se me vence el plazo, la administración tiene otros 30 días hábiles para señalar que o se han desvirtuado los argumentos que SUNAT me ha dicho, es decir, me dan la razón y me dicen, no, no hay problema, usted siga adelante, o me digan, no, tú eres un sujeto sin capacidad operativa y me emitan una resolución. Ese es el procedimiento, Gaby, en general, y tiene unas consecuencias importantes que tenemos que hacer saber a todos. Claro, ese es un procedimiento dirigido, digamos, encauzado por SUNAT, pero ¿cuál es la consecuencia de que a un determinado sujeto le den esa calificación de sin capacidad operativa? Si te nombran sujetos sin capacidad operativa, es decir, si es todo este procedimiento y publican tu nombre en el peruano, como lo indica la norma, y te llaman sujetos sin capacidad operativa, a partir del día siguiente ya no puedes emitir comprobantes de pago que sustenten gasto o costo. Es decir, no vas a poder emitir facturas. Lo único que vas a poder emitir son boletas. Respecto de los comprobantes de pago que hubieras emitido en el pasado, si bien es cierto que tú como contribuyente vas a estar obligado a pagar el IGB y el pago a cuenta del impuesto a la renta, todos los comprobantes de pago van a dejar de tener valor. No van a servir como costo ni gasto para quien los tenga como sustento de sus propios gastos. Efectivamente. Costos. Salvo que la persona que ha recibido esos comprobantes de pago vaya a la administración, le toque la puerta a la SUNAT y le diga, hazme una fiscalización parcial. Este pedido se tiene que hacer dentro de los 30 días hábiles de que sale publicada la declaración de sujetos sin capacidad operativa. Se ha dicho de paso, la publicación de sujetos sin capacidad operativa va a ocurrir todos los últimos días del mes del año, ¿no? Entonces, los contribuyentes tienen que estar atentos a esa publicación y revisar si es que algún proveedor ha sido declarado como sujeto sin capacidad operativa, porque si no solicita la fiscalización parcial dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes, simplemente sus comprobantes de pago no van a tener posibilidad de sustentar gasto o costo para fines del impuesto a la renta, ni para efectos del IGB. Yo quiero comentar cómo se relaciona esto con esta reciente modificación al reglamento del impuesto a la renta en lo que se refiere a la justificación de los incrementos patrimoniales. El reglamento del impuesto a la renta regula cuándo es que los préstamos de dinero pueden justificar incrementos patrimoniales. Si, como comentaba yo, la SUNAT evalúa que el patrimonio se ha incrementado, el patrimonio de un determinado contribuyente se ha incrementado, una justificación que puede sustentar ese incremento patrimonial es haber recibido un préstamo de un tercero. El reglamento de la ley del impuesto a la renta regula cuándo estos préstamos pueden justificar este incremento patrimonial. Y entre los requisitos que señalan para un préstamo que pueda justificar el incremento patrimonial, exige que quien preste el dinero no tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Qué supone esto? Que no se verifique que, por ejemplo, no tenga activos o que estos no resulten idóneos para hacer el préstamo o que sea una entidad que no se evidencie que tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos, que permitan sustentar que efectivamente es una entidad que puede darte un préstamo. Sí, yo creo que estas dos normas, tanto el 1532, que es importante difundirlo, como también esta norma del reglamento de la ley de impuesto a la renta, esta nueva norma del reglamento del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque
nos hace a nosotros como contribuyentes tener que prever, ¿no? En el caso del sujeto sin capacidad operativa, como te contaba Gaby, todas las empresas o todos los contribuyentes, cualquiera sea el contribuyente, lo primero que tienen que hacer es primero evaluar quiénes son sus proveedores, para ver si es que en algún momento pueden incurrir en alguno de estos supuestos. Y en función a esa evaluación, decidir si siguen trabajando con ellos o no, porque implica un riesgo, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, van a tener que tener en cuenta al final de cada mes de revisar si es que alguien se ha declarado sujeto sin capacidad operativa para decidir si es que van a solicitar la fiscalización parcial a la SUNAT o no. Y en lo que se refiere a las personas naturales, porque es importante mencionar que esta norma que tú señalas, esta de justificar los incrementos patrimoniales no justificados, es para las personas naturales. Cuando nos presten dinero, pues tenemos que verificar si el que nos está prestando el dinero, como dices tú, Gaby, tiene esa capacidad para prestarnos. Porque de lo contrario, si la administración tributaria llegase en algún momento a considerar que el prestamista es un sujeto sin capacidad operativa, pues me van a desconocer la posibilidad de que yo haya recibido el préstamo. De justificar el incremento, sí. Importante solamente señalar que para el caso del sujeto para el caso del reglamento de la ley de impuesto a la renta, la declaración de sujeto sin capacidad operativa es hacia adelante. Correcto. ¿No? En el otro supuesto, tienes una consecuencia hacia atrás porque podrían desconocerte tus comprobantes de pago. Sí, en el caso del incremento patrimonial no justificado, la condición del sujeto sin capacidad operativa se verifica a partir del día calendario siguiente a la publicación que realice SUNAT, ¿no? Lo que es cierto es que ahí, por ejemplo, la SUNAT no podría, o por lo menos entiendo que la norma está pensada para que se haga esta calificación respecto de sujetos domiciliados. Correcto. No podrían hacer, bueno, no imagino una verificación y una atribución de condición de sujetos sin capacidad operativa a prestamistas no domiciliados, ¿no? Esto creo que solo alcanza para los prestamistas que serían domiciliados. Y otra cosa que quiero comentar también sobre qué tipos de préstamos justifican mi incremento patrimonial y que deben de tener en cuenta las personas naturales, es que si efectivamente reciben un préstamo y este préstamo se hace a través de un paraíso fiscal, de una entidad financiera, un territorio de baja o nula imposición, o que quien me presta el dinero es una entidad domiciliada en un país o territorio no cooperante o de baja o nula imposición, se me impone la obligación de comunicar esto a SUNAT si es que yo quiero que en el futuro este incremento patrimonial se justifique con el préstamo. Correcto. Porque si yo recibo el préstamo quien me prestó siendo un paraíso fiscal o desde una entidad financiera ubicada en un paraíso fiscal y yo no hago esa comunicación, en el futuro yo no voy a poder justificar el incremento con ese préstamo, ¿no? Esta es una posición que ha tomado el legislador hacia los territorios de baja o nula imposición. Ya tenemos similares medidas, digamos, de castigo para otras transacciones con este tipo de países o territorios. No necesariamente pienso yo que el hecho de que una entidad provenga de un paraíso fiscal desvirtúe su capacidad de poder dar un préstamo. Correcto. No, lo cierto es que no me elimina la posibilidad de sustentarlo con un préstamo, simplemente me agrega una obligación adicional en la medida que esté transando con o a través de un territorio de baja o nula imposición no cooperante. Correcto, David. Ambas medidas son medidas que lo que buscan es reducir la elusión tributaria, ¿no? Por un lado, lo de sujetos sin capacidad operativa, te contaba el caso de este restaurante que tenía esta proveedora y que es una práctica bien usual, según lo que dicen en la exposición de motivos, ¿no? Llegan a la conclusión que en el Perú hay, que la evasión por la emisión de comprobantes a través de este mecanismo es altísima. Y por otro lado, en relación a los préstamos, como bien señalas, lo que no se quiere es que se justifiquen préstamos con paraísos fiscales que no tengan un correlato real, ¿no? Ambas medidas, en realidad, como bien decías cuando estábamos ordenando esta charla, ambas medidas están vinculadas y persiguen la elusión fiscal. Hay que tenerlas en cuenta, principalmente el tema de sujetos sin capacidad operativa, hay que tenerlo ya mapeado
y estando a 3 meses del final del año, regular nuestros procedimientos para que pues no nos veamos sorprendidos, ¿no? Como contribuyentes de haber recibido de nuestros proveedores algún comprobante de pago que luego no nos sustente gasto ni costo para fines del impuesto a la renta. De acuerdo, Kitty. Veremos si es que sobre el tema hay alguna regulación adicional en lo que queda del año. No sé si esperamos que se dé más detalle. Por ejemplo, para este caso de los préstamos, pienso que podría aún quedar un espacio para precisar algunas cosas y incluir algunos detalles en este procedimiento. Sí, Gaby, y en lo que se refiere a sujetos sin capacidad operativa, tiene que emitirse un reglamento. El MEF lo debería haber ya emitido. Se le dio, de acuerdo a ley, 120 días, es decir, 6 meses, y ya pasaron porque esta norma es de marzo. Así que próximamente tendremos más detalle y seguramente se lo comentaremos a nuestros oyentes. Pero en todo caso, es bien importante que ya empiecen a prever estas disposiciones sobre el procedimiento de regulación de sujetos sin capacidad operativa. Bueno, muchas gracias, Kitty, y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Gaby. Hasta la próxima.